Los últimos meses fueron testigos de una profunda caída en la popularidad del presidente Kuczynski en Perú, que va por debajo de los 20 puntos en este momento. Una persistente huelga de maestros genera un malestar social que lleva a esta condición. Vemos un informe y lo analizamos. La negativa percepción de una prolongada huelga de maestros en Perú provocó el derrumbe de la popularidad de su presidente, Pedro Pablo Kuczynski, a solo un 19%, el nivel más bajo desde que asumió el gobierno hace poco más de un año. Iniciado a mediados de junio en la región de Cusco, el paro docente en reclamo de mejoras salariales y contra los cambios en el sistema educativo se extendió durante casi 3 meses, provocando violentas protestas en todo el país y la interpelación de la ministra de Educación, Marilú Martens, en el Congreso, acusada por los gremios de demorar la solución del conflicto, poniendo en riesgo la viabilidad del año lectivo para 3 millones de estudiantes. Nosotros seguiremos en ese camino. El currículo nacional, como digo, es un documento que debe ser implementado en todas las escuelas de la educación básica de nuestro país. Presionado por la opinión pública, el gobierno finalmente dispuso un aumento en el salario básico de los maestros a 2.000 soles en noviembre, unos $620, aceptando revisar su política para evaluar a los profesores. Los gremios docentes que levantaron temporalmente la medida de fuerza demandan un incremento escalonado para alcanzar los 4.000 soles en 2021. Perú invierte un 3,8% del Producto Interno Bruto en educación, un monto menor a los 2 de la mayoría de los países de Latinoamérica, incluidos sus vecinos Bolivia, Colombia y Chile. Lo que se vive en el Perú es una tremenda violencia de parte del gobierno de PPK. Es un miserable que realmente al mundo le ha engañado con que sí vamos a gobernar por lo menos para los más pobres. Pero este millonario grande, grandísimo de verdad en el Perú, no está haciendo su trabajo, lo que le hemos encomendado los ciudadanos peruanos. La gestión de la huelga docente no es el único cuestionamiento que sufre Kuczynski, acusado por sus opositores de estar ausente. A pesar de haber salido indemne del escándalo Odebrecht, que ensució la campaña electoral, llevando a la cárcel a su predecesor, Ollanta Humala, 3 de sus ministros debieron renunciar por el pago de sobreprecios en la construcción del aeropuerto de Chinchero, en Cusco, en perjuicio del Estado. Desde su llegada al gobierno en julio de 2016, el sostenido crecimiento económico peruano también se ha visto ralentizado, agravado por las consecuencias del fenómeno climático El Niño, que causó al menos 160 muertos en el norte del país, casi 1 millón de damnificados y cuantiosas pérdidas. Nuestro primer año de gobierno enfrentó lamentablemente varios contratiempos imprevistos, como Lava Jato y el Niño costero. Quizás subestimé el esfuerzo titánico que requería restablecer el crecimiento económico en un contexto como este. Me disculpo si fue así. No me imaginé que se juntarían en pocos meses 2 acontecimientos tan graves fuera de nuestro control inmediato. Voces oficialistas y opositoras reclaman a Kuczynski que su jefe de gabinete, Fernando Zavala, se dedique solo a manejar la cartera de Economía, cargo que también detenta. El posible indulto a Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión, también divide a la sociedad peruana. Presionado por el fujimorismo, con mayoría en el Congreso, Kuczynski no descarta usar la excarcelación del dictador por razones médicas y humanitarias como moneda de cambio. Un panorama difícil y con muchos frentes abiertos cuando transcurrieron apenas 14 meses de su mandato. No es la primera vez que cae rápido la popularidad de un presidente peruano, pero
pareciera que lo de Kuczynski empieza a ser récord, José. Sí, es muy notable lo que pasa en Perú. Inde, si uno se revisa los últimos presidentes peruanos desde el fin del fujimorismo, es decir, Toledo, Alan García, digamos, la segunda presidencia de Alan García, Ollanta Humala y ahora Kuczynski, asumen con una enorme expectativa, con una expectativa incluso más alta comparativamente con la que asumen otros presidentes de América Latina, y al rato ya empiezan a desplomarse. A pesar de que en muchos casos la economía funciona bien. Sí. Perú es uno de los países que más ha crecido en América Latina en los últimos años, un modelo muy basado en las materias primas, muy neoliberal, con un Estado muy chico, con mucha eficiencia, etcétera, pero que evidentemente permite que la economía crezca, a pesar de lo cual los presidentes pierden legitimidad muy, muy rápido. Mi impresión es que hay otro modelo parecido al peruano donde está empezando a pasar lo mismo, que es Chile. Da la sensación que en Chile hay una desconexión entre la realidad económica y la realidad política, porque la economía no le llega a la gente, que ya se está viendo con Bachelet y que mi impresión es que se va a convertir en algo permanente de la realidad política. Como chilena. si ya no alcanzara con el tema de mostrar las Efectivamente. cifras, por un lado, y veíamos, Raúl, en el informe lo que tiene que ver con los maestros y con la cuestión de la educación, que es aquello que sí la gente ve todos los días en su casa y que empieza también a pasarle la factura al que llegó para resolver las cuestiones, como es el presidente, ¿no? Sí, tal cual. Y cómo se difundió tan rápidamente el conflicto, porque acá hay una de las curiosidades de este conflicto. No nace en Lima, nace en Cusco el conflicto. Sí. Es decir, nace en una región y rápidamente otras 17 regiones del país lo toman el conflicto y llega a extenderse durante 70 días, donde en vez de suceder que pierde fuerza el conflicto, va ganando fuerza y adhesiones. En un Perú donde el conflicto laboral o el conflicto sindical no estaba presente, por lo menos en las calles. Los líderes de esta protesta Sí. están siendo acusados por el gobierno de ser senderistas. Es una situación bastante más complicada. Sí, Tenemos claro. el fujimorismo por Sí. un lado en el Parlamento Sí. y tenemos por otro lado el fantasma de Sendero Luminoso que reaparece con una protesta docente. Claro, y además hay otro elemento que aparece en el informe, que es el tema del presupuesto del 3,5% dedicado a educación. Bajísimo. Muy bajo, pero seguramente además debe estar muy mal administrado, porque las carencias de la educación en Perú son tremendas, no son solamente problemas de salarios lo que existe, sino que la incapacidad que tienen las escuelas de Perú para dar el servicio de educación son tremendas. Ahí tampoco hay recursos, ¿no? Natalia. Fue golpeado muy duramente Kuczynski, un hombre que es visto por un 68% de los peruanos como débil y un 43% como muy débil. Solo en un mes su popularidad cayó 23 puntos, de 34 a 22. Y casi si vos 20. tenés los chicos en casa todo el día por una huelga docente, te pasan la factura. Y Marilú Martens, que es la ministra de Educación, fue interpelada ayer 4 horas en el Congreso de Perú. Ayer ella admitió que no se actuó con la celeridad adecuada. Recordemos que es ministra desde diciembre, cuando cayó Jaime Saavedra, su antecesor.